bien es momento de hablar un tema que muchos ciudadanos seguros estarían preguntando sobre las reformas electorales. En las próximas elecciones está con nosotros el ex jefe de la OMPE, Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a la entrevista que vamos a tener el día de hoy, ya saben que nuestras redes institucionales están abiertas para cualquiera de sus preguntas. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Buenos días. Como bien señalé, doctor, hay varias preguntas que han quedado al aire, que varios se nos están preguntando, ¿no? Incluso hablan y por desconocimiento, no se dicen las cosas como son realmente. Entonces, ahí quisiera poner énfasis porque se presentó dos proyectos, ¿no? En el primer proyecto, Susel Paredes y Digna Calle habían señalado las elecciones para el 2023. Ahora también había otro proyecto de la presidenta Dina Boluarte, que señaló un adelanto de elecciones, pero para el 2024. Pero hoy quisiera hacer énfasis porque hace unos instantes ella también se ha pronunciado y ha señalado que es posible un adelanto de elecciones para el 2023, para diciembre específicamente del 2023. ¿Es esto factible en el marco jurídico, en el marco legal? Bueno, tú bien has señalado que hay varias fechas que están en discusión. Y esto es así porque estamos en una situación excepcional, ¿no? Las protestas, pero además ya desembocadas a niveles de violencia extrema, están llevando, claro, a los representantes a discutir el adelanto de elecciones y se colocan fechas que para algunos son las mejores en términos de un proceso mejor llevado, claro, pero que sin embargo las circunstancias obligan a tomar, repito, medidas excepcionales. Ahora bien, los organismos electorales trabajan en función de un cronograma, como todos conocen, que señala que entre la convocatoria y la realización de la primera vuelta no debe haber menos de 270 días, vale decir 9 meses. En consecuencia, este cronograma hay que manejarlo de la siguiente manera. Va a depender cuándo se convoca para contar estos 270 días. No es lo mismo que se convoque en enero, no es lo mismo que se convoque en marzo, no es lo mismo obviamente que se convoque en junio. Entonces, en el escenario de abril del 24, la convocatoria tendría que ser en junio. Pero si es que se quiere adelantar, hay dos problemas. El primero de ellos es que si es que el Congreso de la República, que además tiene que aprobar en primera legislatura con una mayoría de 87 votos por lo menos para modificar una disposición transitoria de la Constitución, que debe hacerlo mañana. Mañana, claro, termina mañana. Ahora, existe la posibilidad de prorrogar esta legislatura varios días más hasta ponerse de acuerdo, conseguir los votos necesarios y entonces digamos que se apruebe. Vamos a suponer que se apruebe. Requiere una segunda votación en una segunda legislatura. Que inicia el 1 de marzo. Efectivamente. Pero se podría adelantar. Bueno, esta es una idea de la que comparto que se podría efectivamente adelantar. Sin embargo, acá viene el otro tema. El Tribunal Constitucional se pronunció ya en alguna oportunidad señalando que no se pueden de alguna manera manipular estas fechas para fines de modificación constitucional. Hay que acordarse que en el año 2000 se hizo esta doble legislatura cercana para proceder a resolver la crisis con la caída del gobierno de Fujimori en aquel entonces. Pero luego se pronunció el Tribunal Constitucional. Entonces, acá hay un tema. Si es así, no habría manera de adelantar la legislatura siguiente en enero. Sin embargo, yo creo que el Tribunal Constitucional hizo bien, pero para situaciones pues normales y regulares, no en una situación tan particularmente extrema como la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un alineamiento entre el gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Si es así, entonces se podría votar, digamos, en enero. Si se vota en enero, entonces la presidenta Dina Boluarte podría convocar elecciones y el cronograma comienza a correr. Ahora, hay un problema en estos plazos, que ya no tienen que ver ni con la ley,
ni tienen que ver con las necesarias procedimientos administrativos y logísticos que toda elección requiere, sino lo siguiente. No solamente se está pidiendo que hayan adelanto de elecciones, está pidiendo reformas. Exacto, que se aprueben una serie de reformas. Y la pregunta acá sería si hay tiempo efectivamente para que se realicen estas reformas. Esa es entonces la pregunta. Porque si tú acercas más hacia el momento actual la elección, contravienes dos deseos, que es uno, abrir la oferta electoral. Porque si es que no se inscriben más partidos, los únicos que van a poder candidatear son los partidos que están en el Congreso. Y esos partidos que están en el Congreso son los que mucha gente considera que son, digamos, parte del problema. Claro, ¿no? Tienen un mayor desaprobación, tengo entendido la tercera parte de la desaprobación. En relación a lo que fue el expresidente Castillo. Pero ese es un punto. Y el segundo punto es efectivamente las reformas. Y acá hay un tema. Hay algunas reformas que se pueden realizar sin que tenga implicancias en el cronograma. Pero hay otras reformas que sí van a tener implicancias en el cronograma. Entonces, por un lado hay una necesidad de adelantar elecciones y por otro lado hay una necesidad de ampliar la oferta política electoral para que se inscriban más partidos. ¿Cuáles son esas reformas que van a tener implicancia, por favor? ¿Nos podría explicar? Claro, por ejemplo, hay algunas que tienen implicancia. Si es que tú tienes, digamos, voto preferencial a nivel de parlamentario, eso siempre requiere un nivel de mayor tiempo para su realización, para empezar. Por ejemplo, los resultados electorales tardan más, pues. Claro. Tardan más, ¿no? Pero hay un punto que quiero incidir, es en relación a lo que ha anunciado la presidenta Dina Boluarte. Cuando dice, las elecciones pueden ser en diciembre. En diciembre del 2023, efectivamente. La pregunta es, ¿qué elección? ¿La primera o la segunda? Entonces claro, acá viene el tema. Si es la primera, sería inconveniente. ¿Por qué? Porque si tú tienes la elección en primera vuelta en diciembre, la segunda vuelta que se realiza, digamos, mes y medio después, estarías en campaña entre primera y segunda vuelta en este mes de diciembre, que es una mes Navidad, entre Navidad, simplemente, no es ningún país lo tiene. Bueno, Chile lo tiene la segunda vuelta muy cercana a Navidad, pero en general no es un momento apropiado, no es un momento apropiado. Sí sería apropiado entonces, o lo haces la segunda vuelta antes de Navidad, o las dos vueltas después de diciembre. Este es fundamental. Sin embargo, yo creo que acá hay un tema también simbólico, que es fuerte en términos de mensaje. Una cosa es decir, elecciones en el 2024, que la gente lo siente como muy lejano, y otra cosa es 2023, ¿no? Entonces, claro, eso es importante. Pero nuevamente, entonces, si las elecciones, digamos que sean en diciembre, segunda vuelta, con lo cual termina si ya sabes quién es presidente y la gente ya entra en Navidad, en modo Navidad, en modo Navidad, pero para eso tendría que convocarse a más tardar, y hay que contar entonces, si es segunda vuelta, quiere decir que primera vuelta tendría que ser en noviembre, y si es en noviembre, tendría que convocar en febrero. Pero si la legislatura está en 1 de marzo, ¿cómo vas a convocar en febrero? Entonces acá hay varios temas que es necesario que se tenga que pensar con serenidad y conocimiento, que no es fácil, ¿no? Entonces cada uno lanza pues ideas que parecen interesantes. Lo que sí es imposible, y esto sí tiene que decirse con claridad, es que no pueden haber elecciones en abril próximo. No pueden haber elecciones en abril próximo. Y quiero aprovechar la oportunidad de la entrevista, por lo que me hicieron en otra entrevista, cuando dicen, si es en diciembre que se realizan las elecciones, digamos que todo resulta, se ajusta todo y es en diciembre. Claro. Se le eligió un presidente o una presidenta. Dice, la Constitución señala que el presidente juramenta el 28 de julio. El 28 de julio. Sin embargo, de mi punto de vista, no siendo yo abogado ni constitucionalista, pero sin embargo, casi esto es un tema de sentido común, es lo siguiente, que ese artículo de la Constitución está pensado también en situaciones normales de mandatos de 5 años, donde la elección es en abril y asumes en julio. Pero, si la elección es en diciembre,
nadie va a esperar 7 meses para asumir el mando. Eso es imposible. O sea, además, entre la segunda vuelta y la asunción del mando, generalmente en nuestra historia es no más de 2 meses. No más de 2 meses. Entonces yo creo que acá, repito, ante la urgencia de la situación actual, es necesario el equilibrio entre hacer una buena elección en los tiempos más cercanos, pero también con la prudencia de que tampoco sea tan cercanos que no se pueda abrir la oferta electoral y las reformas necesarias. Exacto, también incluir el tema de las reformas necesarias, pero ¿cuáles serían las reformas prioritarias, necesarias, que se tendrían que tomar en cuenta para una próxima elección? Entonces? Esa es la gran pregunta, porque hay muchas, es un listado grande, pero que claro, todo el mundo dice, nuevamente, las mínimas, las principales, etcétera. Yo creo, por ejemplo, que hay que separar 2 tipos de reformas. Las reformas electorales, que tienen que ver con la regla de juego de la competencia, de las reformas políticas. En el primer caso, por ejemplo, si tenemos las primarias que se deben realizar, esperemos, antes de la primera vuelta, y si tú quieres hacer crecer la oferta electoral, en este momento hay 12 partidos inscritos y hay 15 partidos en proceso de inscripción. Vamos a suponer en un escenario donde todos puedan inscribirse, con lo cual ya tendremos 27 partidos. Entonces, 27 partidos es una oferta bastante grande, pero muchos de estos partidos sabemos que, digamos, van a estar inscritos sin la necesaria fortaleza y atracción electoral que debe ser probada a través de las primarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tiene que incluir, cosa que no se logró hacer, y la propuesta de la Comisión de Reforma sí lo propuso, un umbral en las primarias. De tal manera que entran 27 en las primarias, pero de ahí solo pasan a inscribir candidaturas finalmente para luego postular al Congreso aquellas agrupaciones que pasan 3%, 5%. Y así como esa, ¿qué otras propuestas que usted ha señalado de reforma política, en el cual se ha reunido con grupos especialistas, han quedado pendientes? Yo creo que necesariamente bicameralidad y reelección parlamentaria, fundamental. La elección parlamentaria en la segunda vuelta presidencial que coincidan es fundamental. Este umbral que te señalo es fundamental. Hay una propuesta que creo que es fundamental, pero que no está todavía en un tema de discusión, pero a mí me parece claro, que los candidatos presidenciales tengan que encabezar, los que no ganan la presidencia, sus bancadas en el Parlamento, como ocurre en los países de Europa, de donde proviene además muchos de estos mecanismos que nosotros usamos. Ahora, no quisiera despedirme sin antes tomar en cuenta algo que los ciudadanos también muchos están preguntando con respecto al filtro de los candidatos. Si bien sabemos, el primer filtro es la organización política, ¿qué normas, qué vacíos han quedado, ¿no?, que puedan cambiar esta situación? Bueno, el nuestro, aunque cuando parezca mentira, nuestro país es el que tiene mayor número de requisitos, exigencias, limitaciones y prohibiciones. Nada de esto, sin embargo, ha permitido que lo que tenemos de representación sea de mejor calidad. Es decir, no hay que creer en ciertos, desde el punto de vista personal, repito, mitos, pero, sin embargo, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que no se puede prohibir a personas que ya han cumplido con su condena ser candidatos, incluso en el caso de terrorismo. Claro, eso ya está determinado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces no creo que se pueda exigir otras medidas limitativas o prohibitivas, ¿no?, dado estas circunstancias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Tuesta, por habernos acompañado nuevamente aquí en el CD Televisión.